Buenas tardes. Si damos por buena la cifra de 4.000 asistentes que publica El Comercio, no cabe otra cosa que decir que la ceremonia de inauguración de la Escuela Neutra Graduada de Gijón fue todo un acontecimiento en la ciudad, pues 4.000 personas son muchas para un concejo que por entonces contaba con unos 55.000 habitantes. Cierto es que había ilusión y ganas, pues tras varios intentos fallidos, aquel 29 de septiembre se ponía en marcha un proyecto muy querido por amplios sectores de la población. La primera noticia fehaciente que tenemos acerca de las intenciones de crear una escuela de este tipo en Gijón data de 1903. El domingo 25 de enero de ese año se celebra un mitin propagandístico a favor de la enseñanza laica en el que participan republicanos, libertarios y socialistas. A pesar de los diferentes planteamientos de unos y otros, los participantes coinciden en algunos puntos básicos. Primero, consideran de suma importancia la instrucción de las clases populares, pues se opina que es el instrumento indispensable para la regeneración de España, el medio esencial para llegar a una sociedad basada en la libertad más completa. Segundo, critican frontalmente la enseñanza que se está impartiendo, dado que, y son sus palabras, hasta ahora no se ha conocido en España más instrucción que la religiosa, lo que explica nuestro apego a la rutina y el considerable atraso en que moral y materialmente nos encontramos con relación a las demás naciones. Y tercero, apuestan por la creación de escuelas laicas en las cuales la juventud aprenda todo lo útil y bello sin sujetarse a los estrechos moldes de la enseñanza oficial y religiosa. Y es que, no lo debemos olvidar, aquella España está regida por el Concordato de 1851, en cuyo texto se proclama la exclusividad de la religión católica apostólica romana, la única de la nación española, tal y como recoge el primero de sus artículos. El segundo establece el derecho a la vigilancia de la ortodoxia ideológica en todos los estudios que sean impartidos en cualquier centro de enseñanza, público o privado, teniendo los obispos y demás prelados libertad para velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Y para que no pueda existir duda alguna al respecto, la Ley de Instrucción Pública de 1857, que va a establecer los principios fundamentales del sistema educativo del Estado liberal y que se mantendrá vigente durante décadas, no se apartará un ápice de lo señalado en el texto concordatario al preceptuar la obligatoriedad de la enseñanza de la doctrina cristiana para todos los alumnos de primera enseñanza. Bien, es verdad que los nuevos aires del sexenio propiciaron que en la Constitución de 1876 se recogiera la posibilidad de crear centros privados de enseñanza y que gracias a ello, ese mismo año, inicia sus actividades la Institución Libre de Enseñanza, una corporación privada sin subvención oficial alguna, la cual, según sus estatutos, es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas. Ahí es nada para el momento. Por aquella espita que ha conseguido abrir la institución, se van a ir introduciendo, no sin sobresaltos y representando distintos grados de laicismo escolar, algunos proyectos racionalistas promovidos por anarquistas, socialistas y republicanos. Y esos serán los modelos que tengan en mente quienes en el verano de 1911 participen en las reuniones previas a la puesta en marcha de la Escuela Neutra Graduada de Gijón. Hay, dicho queda, varios sectores que están por la labor. No obstante, el protagonismo de Melquiades Álvarez en esos momentos iniciales es, en mi opinión, claro y manifiesto. Son los republicanos reformistas los que toman la iniciativa.
Son ellos los que realizan la convocatoria y son ellos los que proponen el modelo a seguir, siendo este de clara inspiración institucionista. De ahí que ya desde el principio opten por definirla como neutra. Recordemos en este sentido que los seguidores de Giner de los Ríos prefieren este término al de laica para enfatizar su defensa del principio de neutralidad religiosa. De ahí también que a las primeras reuniones acudan los maestros Emilio Amo y Licinio Alonso. Su presencia en la ciudad se explicaría por este motivo, habida cuenta que residían en Madrid, que el señor Alonso contaba con experiencia en la organización de esta enseñanza neutra en las escuelas madrileñas y que ambos se convertirán en los primeros maestros de la escuela neutra. Para las sociedades obreras anarcosindicalistas, mayoritarias en la ciudad, aquella era una iniciativa que no podían desaprovechar. Atrás habían quedado otros proyectos frustrados y ya era hora de actuar. Necesitaban un modelo educativo alternativo, pues resultaba perentorio atender convenientemente la educación de sus hijos, que, como era evidente, no podía realizarse en las escuelas públicas minadas por la superstición y el autoritarismo, y sometidas, como estaban, al estricto control de la Iglesia Católica. Una prueba de la importancia que otorgaban aquel proyecto la encontramos en el hecho de que estuvieran representados en la comisión organizadora de la escuela por uno de sus principales dirigentes, Pedro Sierra, trabajador ferroviario, director de Solidaridad Obrera, órgano de las Sociedades Obreras de Gijón, activo participante en el Congreso de Constitución de la CNT que se había celebrado en Barcelona el año anterior y, dicho sea de paso, amigo de Eleuterio Quintanilla. Aquella escuela no era libertaria, no era para nada una copia de la escuela moderna, pero suponía una alternativa viable a la educación que se impartía por entonces en la ciudad, mediatizada como estaba por el catecismo. Por eso, cuando los sectores más conservadores enarbolan la ortodoxia ante el solo anuncio de su creación, Félix López, integrante también de la comisión organizadora de la escuela neutra, firma un escrito en nombre de la mayoría de obreros organizados del centro obrero de la calle Anselmo Cifuentes, en el cual, saliendo al paso de lo manifestado días antes por varias damas gijonesas, apela a la legalidad, al propio texto constitucional para defender su derecho de educar a nuestros hijos como mejor nos plazca. Aquel es un proyecto legal y moderado, pues la escuela neutra es, según afirman, inofensiva, y los obreros dicen conformarse con que no se nos quiera convertir en carne de cañón en el negocio de nuestra propia cultura, tan saneado para los que viven de él a cambio de la gloria celestial que ellos prometen a los que también pagan. Así las cosas, aquel 29 de septiembre de 1911 echa a andar el proyecto de escuela neutra graduada de Gijón, pilotado por los seguidores de Melquiades Álvarez, quien no tardará en poner en marcha el Partido Republicano Reformista, y secundado por los anarcosindicalistas. Su seña de identidad será esa neutralidad política y religiosa que actuará como soporte de la enseñanza integral y racionalista que propone. Con las cuentas saneadas